menos de 24 horas de haber sido presentada, Morena ya modificó su iniciativa que busca blindar las reformas constitucionales. Este proyecto fue avalado en comisiones del Senado. La Fiscalía de Sinaloa rechazó haber creado un montaje en el asesinato de Héctor Melesio Cohen, como lo asegura la Fiscalía General de la República. Le tengo los detalles. Y Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, va a seguir en la cárcel. Le cuento qué dice la Suprema Corte de Justicia. Inició la jornada de vacunación invernal en la Ciudad de México. Esperan administrar 2.5 millones de vacunas. Le cuento también en contra de qué enfermedades. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo este bello equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre ya lo sabes, Paola Barquet, y así arrancamos. Ayer en este espacio le platiqué sobre la iniciativa que presentó Morena para que las reformas constitucionales no pudieran ser ni impugnadas. Pero los mismos senadores que la propusieron decidieron ahora modificarla. Por eso hoy presentaron un nuevo dictamen, pero con algunas modificaciones ahora. Solamente van a ser cambiados los artículos 105 y 107 que hablan sobre las funciones de la Suprema Corte de Justicia y busca reiterar que esta misma no podrá eliminar reformas constitucionales a través de la ley de amparo. La presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema y dijo que respalda la propuesta con los cambios. Entiendo que primero se presentó una propuesta de varios artículos y después la propuesta es que esto que leímos aquí del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Y además hay un artículo transitorio que dice que todo... No, entiendo que esa parte la quitaron, que nada más queda esta parte de el artículo 61, inciso 1, que pase a la Constitución. Las otras entiendo que ayer mismo las retiraron. Después de estos cambios que le platico, la propuesta de Morena fue presentada ya en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. Ahí, por casi 5 horas, los senadores debatieron la minuta. Y mientras Morena y aliados estaban defendiendo que no se puedan impugnar las reformas constitucionales, la oposición dijo que eso puede poner en riesgo los derechos humanos. Así se vivió la discusión para finalmente ser aprobada. Entonces, si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, prohibir el voto de las mujeres, ¿en serio, si se obtienen las 2/3 partes en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados, no existe recurso legal alguno? De ese tamaño es el problema que muchos estamos viendo. Tienen esa maña la oposición ya, de crear falsas narrativas y echar mentiras. Dicen que tenemos un pleito con el Poder Judicial. No, no es por el pleito, es por la intromisión, es por el exceso de funciones que no le corresponden a ningún poder legislativo ni judicial. No pueden estar haciendo reformas para la ocasión, como se dijo aquí. Tiene que ser reformas con visión de Estado. Somos un equilibrio de poderes. ¿Y por qué se hizo el juicio de amparo y acciones de inconstitucionalidad y todos estos instrumentos? Para combatir el abuso del poder, para ponerle límites al poder. Es un juego de vencidas. ¿Qué poder puede más y quién resuelve primero? Yo francamente eso lo veo mal, lo veo preocupante y lo veo peligroso. Quitarle a la gente el derecho de ampararse ante una reforma constitucional que afecte sus derechos humanos o sus garantías individuales es ir en contra de la progresividad. No, los albazos se murieron cuando se murió el viejo régimen, el PRIAN. ¿Cuál es la solución?
un decreto se remedia con otro decreto. El problema para ustedes, senador Cortés, es que yo veo cuando menos 50 años en que sea posible que ustedes tengan una mayoría calificada para revertir una reforma constitucional del talante de las que ahora se han aprobado en esta legislatura. Ahora, hablando de reformas, hoy Claudia Sheinbaum presentó la orden de la jueza Nancy Juárez, que siempre sí le llegó, y que la obliga a eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación. Pero dijo que el QR que venía con esa notificación no funcionaba. Fíjense, este está muy bueno también, buenísimo. Llega una notificación a la Consejería Jurídica. Esa notificación de este juzgado, la jueza, viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR. El QR ha sido eliminado. Entonces llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados, porque la notificación no dice nada. A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. A pesar de esto, durante la conferencia mañanera de los jueces, los juzgadores defendieron la orden de Nancy Juárez y aseguraron que ese código QR del que habla la presidenta era meramente operativo, pero que le notificaron con un documento físico. El tema en los procesos judiciales como este, en el que la presidenta de la República es autoridad demandada, pasa porque se enteren debidamente las decisiones que las obligan. El tema trascendente es, ¿está enterada o no? Está enterada, ella misma lo ha hecho público. La cuestión de si puede ver a través del QR o no, esta es una cuestión operativa. Es para facilitarle el conocimiento hasta la comodidad de su dispositivo que pueda verlo, como cualquier ciudadano. Pero también tiene la puerta abierta para presentarse en el tribunal. Hablando del Poder Judicial, hoy el Consejo de la Judicatura Federal le ordenó a todos los tribunales y juzgados del país reactivar sus actividades a partir de mañana. El Pleno aseguró que los titulares de este poder tienen la obligación de cumplir con sus funciones y garantizar la impartición de justicia. En la resolución también reiteraron que en caso de que un trabajador decida no presentarse a trabajar, va a poder ser acreedor a una sanción económica y amonestaciones laborales. ¡Valió madre! ¡Madre! ¡Pasa tu madre! Esta madrugada nuevamente hubo estas balaceras en el sur de Culiacán, específicamente en el sector de Campo El 10, en donde apenas el jueves hubo enfrentamientos armados y quema de vehículos. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a pesar de que localizó en el lugar casquillos percutidos, armas y hasta una motocicleta accidentada, no hubo detenidos y tampoco se ha confirmado si se trataba de un enfrentamiento entre bandas criminales o un ataque en contra de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, ahí mismo en Sinaloa, trabajadores de la Fiscalía del Estado que participaron en toda esta investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuen rechazaron el comunicado que emitió la Fiscalía, pero de la República, que los señalaba de haber realizado todo un montaje. De acuerdo con la Fiscalía local, se defienden porque dicen que ellos se basaron en una línea de investigación proporcionada por un testigo presencial de los hechos. Y aclararon que su intervención en este caso además se vio limitada porque la Fiscalía General de la República acabó atrayendo el caso. Ahora, quien también reaccionó por este comunicado de la Fiscalía General de la República sobre el caso de Héctor Cuen fue Alejandro Alberto Díaz. Él es juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sinaloa y en aquel comunicado a él lo acusan de haber ignorado las pruebas para arrestar a Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien pudo haber estado ligado a la muerte de Héctor Cuen. Ante todo eso, el juez reitera que la Fiscalía de la República no tiene ni siquiera las pruebas para sustentar que Héctor Cuen fuera asesinado en la misma finca donde Ismael Mayo Zambada fue privado de su libertad.
La Fiscalía no tenía prueba concluyente pericial que estableciera que las muestras de sangre encontradas en el lugar donde se afirma ocurrieron los hechos pertenecieran al perfil genético del señor Héctor N. Vamos a pasar a otros temas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó hoy que Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, se va a quedar en la cárcel. Recordemos que él buscaba recobrar su libertad después de 30 años en prisión, alegando un cambio de delito por el que fue juzgado. Al respecto, la ministra Lenia Batres emitió el voto decisivo en el que apoya la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, pero para que se escuche a la familia del candidato. Esta mañana un atentado terrorista en Turquía dejó un saldo de 5 muertos y 22 heridos. Todo ocurrió cuando hombres armados entraron a la sede de Industrias Aeroespaciales Turcas para detonar algunos aparatos explosivos y minutos más tarde enfrentarse en contra de los elementos de seguridad, donde 2 de los responsables fueron abatidos. Las autoridades mencionaron que todavía desconocen las identidades de estos criminales asesinados, pero ya abrieron una investigación para determinar el motivo del ataque. Cabe aquí destacar que el atentado ocurre cuando el presidente de Turquía tenía una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre del grupo de los BRICS. Mientras tanto, en Chile, por lo menos 35 estudiantes del Internado Nacional Barros Arana resultaron heridos por una explosión de una bomba Molotov. Las primeras versiones lo que dicen es que al menos 30 de los involucrados estarían creando este tipo de artefactos explosivos para manifestarse en las instalaciones educativas. Hasta esta hora de la noche se reporta que 4 de los heridos están en estado crítico de salud y 11 más están graves. Antes de irnos a un corte, ponga mucha atención porque ya empezó la jornada de vacunación para la temporada invernal 2024-2025 aquí en la Ciudad de México. Van a ser un total de 2.5 millones de vacunas en contra de la influenza y el COVID-19 en más de 3.400 puntos fijos que incluyen hospitales del IMSS, ISSSTE, unidades móviles de salud y los centros de salud de la ciudad. Así que búsquelo de forma gratuita para que pueda estar protegido en esta temporada. Nos vamos con esto a un corte y al regresar los jóvenes se van a enfrentar a distintos retos educativos y económicos en los siguientes 10 años. Fernando Ansúrez nos va a platicar cómo la tecnología podría ayudarnos, pero también las nuevas corrientes de educación. Bueno, pues listos de regreso con más información. Déjeme platicarle que el Banco Mundial hizo hoy un llamado a los países emergentes a impulsar los emprendimientos de los jóvenes porque hay una crisis de empleo que se avecina en la próxima década. El presidente de esta institución dice que algunos países como Brasil, China, India, Malasia y México necesitan crear un ambiente económico adecuado para que las pequeñas y medianas empresas privadas puedan crecer y generar más vacantes en el mercado laboral. Sobre esto mismo, el presidente de Singapur dijo que es un desafío, pero que con la ayuda de las nuevas tecnologías se pueden tener oportunidades para que los jóvenes garanticen un patrimonio en estos próximos años. Y queremos entender más de este contexto sobre qué es lo que viene y sobre este plan para impulsar a los jóvenes, y está precisamente para ello con nosotros Fernando Ansúrez, nada más y nada menos que el CEO de Exma Global. Bienvenido, Fer. Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu casa. Oye, una de las cosas enormes, y tu casa también por supuesto, una de las cosas enormes de las que tú hablas constantemente son las nuevas tendencias, no solamente de empleo, sino de creación de contenido, pero también de educación. Ahora con esta crisis que se avecina para los próximos 10 años, que dicen, no, pues es que van a haber por lo menos 1.200 millones de jóvenes que van a entrar en esta edad de producción, de trabajo, pero solamente se van a crear 400 millones de empleos. Todos los demás, ¿cómo emprenden? ¿Qué viene en el futuro, Fer? Lo podría definir como microcertificaciones. Imagínate un CONALEP avanzado en donde tú puedas tomar aquellas cosas que te funcionen mejor. Pero además de todo, si no te funciona el nuevo upgrade, sí, tú puedes tomar el siguiente y el siguiente.
La tecnología va a estar por todos lados, va a ser muy fácil acceder a ella, la inteligencia artificial, el quantum computing, el machine learning, pero imagínate todo esto metido en poder aprender más rápido un idioma para mejorar el turismo en los 14 destinos que hay en México. Llega una persona y dice, ¿cómo puedo hacer para aprender esto? Creo que se va a centrar mucho, Pau, en ese tema de microcertificaciones, donde va a haber muchas avenidas para poder estudiar mucho más rápido, explicar mucho más rápido. Llama mucho la atención, por ejemplo, ahora que vi que hay una universidad en Irlanda que está ofreciendo por primera vez la licenciatura de creación de contenidos y redes sociales. ¿Crees que dentro de estas pequeñas certificaciones, pero también las licenciaturas, todo se va a empezar a mover hacia una educación enfocada quizás en la marca personal, pero también en la tecnología y hasta en la inteligencia artificial? Hay un nombre muy bonito que se llama edutainment, educación con entretenimiento. Yo no quiero la educación tradicional, que eso, o sea, y no necesariamente se me quede y no la puedo accionar. Pero incluso ya hoy, 2024, esta industria de la creación de contenido vale $160 mil millones. $160 mil millones. Y tengo dos datos que creo que te van a interesar. A ver. 8.180 millones de personas existen en ese planeta. La penetración de papa, frijol, es de 6.190. Eso es lo que le llega a toda la población. La penetración de teléfonos celulares en el mundo es de 7.140. Wow. Hay más teléfonos que comida disponible en el mundo. Wow. Por supuesto que la tecnología va a permear la educación y viceversa. Es impresionante lo que está haciendo ya esta universidad y se nos adelantó, porque eso es parte de lo que nosotros tenemos pensado. Sí, y de hecho quiero que me cuentes un poco de eso, porque vemos tu perfil que para este nuevo proyecto, tú empezaste en donde mucha gente le gustaría terminar, que es en la cima, en las altas esferas corporativas, en Coca-Cola, pero en Philip Morris, en Red Bull, y de pronto de ahí dices, o sea, esto para muchos sería terminar, pero yo aquí voy a arrancar grandes proyectos. Y comienzas con el que nos vas a platicar el día de hoy, que me interesa que nos cuentes para que sepamos qué es lo que viene también en ese sentido. Por supuesto, 25 y 26 de noviembre tenemos un gran evento en la Ciudad de México. Viene uno de los grandes creadores de contenido del mundo, uno de los grandes precursores de probar todas las redes sociales. Él es un angloparlante, un estadounidense que se llama Gary Vee. Y de verdad es conocido porque cada nueva red que sale, él la prueba, prueba y error. Y así ha hecho una comunidad de más de 30 millones de personas. Pero vamos a centrar el evento diciendo, expande tu mundo, expande las habilidades que tienes, expande la forma de pensar. Si tú piensas exponencialmente en un país como México, no hay límites, de verdad, no hay límites para Sudamérica, no hay límites para Centroamérica, para Norteamérica y para otros destinos, pero tienes que expandir tu mente. Y creo que algo que quizás es una garantía, entiendo que has hecho ya hasta récord Guinness con Tony Robbins, pero también trajiste a Tom Brady, es decir, has estado moviendo las conferencias no solo en México, sino en el mundo, y sigues este patrón, este sistema de promover que la gente sea ahora un doer. Tienes una filosofía de los doers. Cuéntame, ¿qué es eso y por qué hoy es tan necesario en el asunto de los emprendimientos? Barack Obama, Richard Branson, Tom Bilyeu, Lisa Bilyeu, Robin Sharma son parte de los que hemos traído. ¿Para qué? Para ayudar a muchos otros que se están certificando como speakers, que para mí esos son los doers. Una persona que tiene mucho conocimiento físico y lo va a permear al hacer. Porque el aprendizaje real se da cuando haces, cuando aplicas ese conocimiento. Algo que me llama la atención es que hay un estudio en Harvard que dice que los startups o los emprendimientos muchas veces son más exitosos cuando se arrancan en los 45 años aproximadamente. Y esa es también la edad en la que el IMSS dice que cada vez hay menos gente asegurada porque entran en desempleo. Esto a mí me dice, pues nunca es tarde entonces para arrancar a seguirnos certificando, ¿no? Estas mini certificaciones de las que hablabas. Nunca es tarde y cada vez va a ser más tiempo. Mira, con la colaboración, con la tecnología, con las redes sociales, con la facilidad que tienes para poder llegar a nuevos modelos de negocio, porque una cosa es muy cierta. Efectivamente, las máquinas parecen o nos van a ayudar a hacer muchas tareas y parecen ser, pero las únicas personas que pueden venderle a otras personas son los seres humanos. Entonces, toda la que tiene que ver con empatía, con creatividad, con servicio al cliente, con relaciones, van a ser nuevas industrias y van a generar nuevos empleos.
esas microcertificaciones lo que te van a permitir es decir, ok, desaprendo, que eso es bien difícil para el ser humano, y voy a aprender cosas que me funcionen mejor para el futuro. Y que además creo nos permiten estar actualizados todo el tiempo. Esto también lo promueves a partir de 3 libros en donde nos platicas un poco de tu experiencia del mundo corporativo, pero también de lo nuevo y de esa transición que quizás todos necesitamos, jóvenes, grandes, todo el mundo necesita todo el tiempo estarse adaptando y reaprendiendo. Estos 3 libros, ¿de qué nos hablan, Fer? Mira, número 1, ser un eterno estudiante. Número 2, ser muy bueno observando el comportamiento de las personas o del consumidor. Tú no puedes observar cómo va a comportarse un robot porque tiene un patrón. Ya sabes qué va a hacer. Sí, puede aprender más cosas, pero tiene un patrón. El ser humano es increíble. Y lo mejor, solamente tenemos el 7% del cerebro humano explorado. Sí. ¿Sabes qué va a pasar al rato que tengas máquinas? Estaba escuchando un estudio que en el 2024 la máxima machine learning está alcanzando casi el coeficiente intelectual de Einstein. Pero eso significa que nosotros vamos a empezar a explorar, como lo está haciendo Elon Musk con Neuralink, la capacidad del cerebro humano. Cerebro humano súper desarrollado, con grandes emociones, te va a llevar a nuevos aprendizajes, a lo que yo llamo los aprendedores. Y para eso tenemos que ser muy buenos aprendiendo a observar a las personas. De eso tratan mis libros, de cómo aprender a observar a las personas, cómo una vez que los observamos podemos conversar con ellos y cómo las conversaciones generan interacciones y las interacciones transacciones. Pues me encanta. Entonces todos, para podernos subir a esa ola de ser eternos aprendices, podemos ya sea leer los libros, si es que eso es lo que nos gusta, podemos también meternos a estas mini certificaciones en Expa Global, o podemos también asistir a la Ciudad de México en 25 y 26 de noviembre a este pues magno evento, ¿no? 25 y 26 de noviembre en el Frontón México, y la gente que quiere entrar puede entrar a exma.com.mx. Cualquiera de esas opciones funciona. ¿Bueno? Hoy todo lo que existe en el mundo está disponible en alguna plataforma. Pues ahí está, o presencial, o en libro para el que prefiera, o hasta online. Muchísimas gracias, Fernando Muchas gracias Ansúrez, a ti por la invitación esta noche. por reinventarte y ahora traérnoslo a nosotros para que también podamos seguir aprendiendo. Gracias. Muchas gracias a ti. Ahí está, Fernando Ansúrez, CEO de Exma Global. Mireya López, coeditora de Política en Milenio, cuéntanos qué vamos a poder leer mañana en el impreso, tu espacio. Muy buenas noches, Paola, es un gusto saludarte. Quiero invitar a nuestros televidentes a que mañana lean nuestro impreso, porque en él va a encontrar una entrevista con el actor británico Tom Hardy en relación a su protagónico en The Venom: The Last Dance. Resulta que el actor cuenta cómo es que se sintió al coproducir esta cinta, que mañana llega a los cines, y también adelantó que será la última vez que veremos a este personaje en la pantalla grande. Y en el New York Times, científicos han alertado que las investigaciones en el Ártico están detenidas debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que la Unión Europea dejó de financiar estos proyectos porque en estos participaba Rusia. También no se puede perder una entrevista de nuestro compañero Oscar Valderas a un experto en el tema de crimen organizado. Él señala que el 80% de los homicidios cometidos en el país están relacionados al cártel Jalisco Nueva Generación, porque ellos utilizan la violencia como una estrategia para generar una cultura del terror en la población, a diferencia de otros cárteles, ya que estos y los demás lo llegaran a utilizar les generaría pérdidas económicas. Esto y mucho más mañana en nuestra edición en el impreso de Milenio. Muchísimas gracias. Buenas noches, Mireya. Paula. Buenas noches. Bueno, y para irnos bien y de buenas, en un avance para la creación de infraestructura sustentable, en Chile inauguraron el primer hogar impreso en 3D. La Casa Semilla fue creada por un grupo de universitarios que tienen como objetivo cambiar la forma en la que se construyen en el mundo y para hacerlos más amigables con el medio ambiente. Ahora van a entrar a la fase de prueba para comprobar la resistencia y durabilidad ante distintas condiciones meteorológicas. Esta semilla tiene 7 muros, ¿cierto?, de hormigón impreso, y alcanza una superficie aproximadamente de 30 metros cuadrados construidos. ¿Ya? Esos muros los industrializamos, los imprimimos todo en nuestro laboratorio.
Muchísimas gracias por haberme acompañado a su espacio de las 11 de la noche. Ya sabe, el día de mañana nos volvemos a ver a la misma hora y mientras tanto, descanse.